Bueno, este es el problema que hemos puesto como número 20 y nos dice que tenemos dos esferas de 5 gramos de masa cada una y la misma carga. Cuelgan suspendidas del mismo punto mediante hilos iguales de masa despreciable igual. Bueno, dice calcula cuál debe ser el valor de la carga para que los dos hilos formen entre sí 60 grados al alcanzar el equilibrio. Bueno, lo que tenemos más o menos, bueno, vamos a dibujar por ejemplo aquí un techo de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí estaríamos, podríamos dibujarlo así de esta forma. Y de aquí, de este techo, va a colgar, voy a dibujar por ejemplo en verde el hilo. Van a buscar dos bolitas, ¿no? Entonces, esa bolita va a haber dos, así colgando, pero como están cargadas, se van a repeler de tal manera que van a quedar suspendidas de esta forma, ¿ves? Esa sería una, esta sería la otra, se están repeliendo, ¿de acuerdo? Ahora dibujo las bolitas. Ahora dibujo las bolitas. Bueno, pues ahí estarían. Se repelen. Si se repelen ya sabemos que la carga tiene que ser del mismo signo, eso está claro, ¿no? Pero bueno, en principio no sabemos si es positiva o negativa, cosa que nos da exactamente igual. Nos dicen que la carga es Q. Pues esto tiene carga Q y carga Q. Vale. Dice que la longitud L de los hilos son 75 centímetros, lo que es lo mismo, 0,75 metros, lo pongo ya en sistema internacional, eso, ahora sí, y nos dice que tienen que formar entre sí 60 grados. Bueno, importante este dato, 60 grados, ¿vale? Ese ángulo es de 60. ¿Qué podemos saber con estos 60 grados? Bueno, como es un triángulo, si esos son 60 grados, entre los otros dos tienen que formar 120, o lo que es lo mismo, la distancia que va a separar aquí, o sea, estos son 60 grados, esto tienen que ser 60, estos 60. Estamos hablando de un triángulo equilátero y por lo tanto, si esta L son 75 centímetros, esta L también son 75 centímetros, esta L de aquí, que va a ser en este caso, le voy a llamar R, que es la misma exactamente, son también 75 centímetros, ¿vale? Porque es un triángulo equilátero, tres lados iguales debido a esos 60 grados de ahí y que estos dos hilos ya son iguales por definición en el problema, ¿vale? Eso es importante. Oye, que puede ser que en un momento dado pues no lo veamos. Bueno, pues entonces tendríamos que empezar a tirar de Pitágoras, sabiendo que, bueno, pues esta sería la vertical, como las dos cargas son iguales, están equidistantes de este punto, podríamos sacar que si esos 60 la mitad del ángulo serían 30 y por el seno, ¿vale? Podríamos sacar este valor como cateto opuesto dividido la hipotenusa, luego lo multiplicamos por 2, hacerlo si queréis, pero veréis que salen obviamente los 75 centímetros. El verlo, el darnos cuenta que es un triángulo equilátero, lo que nos va a hacer es ahorrarnos un tiempecito que nos puede ser útil, ¿vale? Bueno, la masa de ambas es de 5 gramos, lo pongo en kilogramos, ¿vale? Que ahí lo tenemos. Bien, calcula cuál debe ser el valor de la carga. Nos están pidiendo Q, ¿vale? Para que esto ocurra así, para que esto se lleve a cabo así. Y nos dan la constante eléctrica y nos dan la constante de gravedad, la constante de la gravedad de la Tierra. Bien, pues vamos a ir dibujando. Fijaos, volvemos a mezclar campo eléctrico con estática, fuerzas en estática, ¿no? Equilibrio de fuerzas. Vamos a ver, primera fuerza que nos encontramos. Siempre, como es una bolita con masa, el peso. Bueno, eso debería ser totalmente vertical hacia abajo. Ahí tenemos el peso. En la de la izquierda igual, pero con hacer el análisis en una de ellas me vale. Ahí tenemos el peso. ¿Qué otra fuerza aparece? Pues al estar colgando, pues aparece la tensión. ¿Y qué otra fuerza aparece? Pues claro, va a aparecer otra fuerza que va a ser la que hace que estén así separadas, que se repelan, que va a ser la fuerza eléctrica entre las dos bolitas. Por lo tanto, como se repelen, esa fuerza eléctrica está haciendo que la bolita vaya hacia la derecha, ¿no?
fuerza eléctrica. Bueno, si lo hiciéramos aquí, pues tendríamos el peso hacia abajo, la tensión hacia aquí y la fuerza eléctrica hacia la izquierda. Eso está exactamente lo mismo, ¿vale? Venga, pues ahora ya vamos a ir haciendo el análisis de las diferentes fuerzas y como siempre vamos a poner el eje Y, el eje X. La fuerza eléctrica ya está en el eje X, el peso está en el eje Y, pero la tensión la tenemos que descomponer. Por un lado tenemos la tensión Y, la vamos a llamar Y porque está en el eje Y, y la componente X que la vamos a llamar tensión X. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ir igualando fuerzas, ¿vale? Como está estático, no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, pues el sumatorio de fuerzas, la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero, o lo que es lo mismo, las fuerzas hacia la derecha y las fuerzas hacia la izquierda se tienen que igualar. Y en el eje Y, como tampoco se mueve ni para arriba ni para abajo, la suma de las fuerzas que van hacia abajo tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que van hacia arriba. Por lo tanto, voy a hacer y empiezo haciendo un análisis en lo que ocurre en el eje Y. ¿Qué está ocurriendo en el eje Y? Que la T sub I tiene que ser igual al peso. Pero bueno, vamos a fijarnos entonces la T sub I, ¿cómo la podemos poner? Pues mirad, me acerco un poquito y daos cuenta de una cosa. Si el ángulo entre los dos hilos es de 60, entonces podemos afirmar que la mitad del ángulo, que sería este, sería de 30 grados, ¿verdad? Y decíamos, ya hemos dicho en otros ejercicios, que fijaos, dos paralelas, que sería esta vertical y esta vertical, esta línea que corta, si esto vale 30, este ángulo de aquí también vale 30. Visto de otra manera, si este ángulo vale 30, este vale 90, ya llevamos 120 grados, el resto hasta 180 sería este, que sería 60. Como esto es un ángulo recto, esto tiene que ser 30. Es decir, lo miréis por donde lo miréis, me da igual, pero tenéis que daros cuenta de que este ángulo es de 30 grados. ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, pues para relacionar 30 grados. Para relacionar T y T sub I y T y T sub X. De aquí podemos ver que T sub I es igual a que, bueno, como es el cateto contiguo, será la hipotenusa, que es T, por el coseno de 30, mientras que T sub X, que es esto, que sería lo mismo que esto, que se corresponde con el cateto opuesto, sería T sub X, lo podemos poner como T por el seno de 30. Bueno, aquí tenéis esa relación que ahora nos va a servir. Como ya hemos hecho esa deducción, vamos a continuar con el ejercicio donde lo habíamos dejado. T sub I, ya hemos visto que lo podemos poner como T por el coseno de 30. Será igual al peso, y el peso de cualquier cosa es su masa por la gravedad que nos la dan. Por lo tanto, conocemos todo menos la tensión, despejo la tensión, m por g partido coseno de 30, o lo que es lo mismo, T será igual a la masa 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por la gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado partido coseno de 30. Tenemos que la tensión de esos hilos, porque en el hilo izquierdo sería igual, ¿no? Lo hacemos en 1, es de aproximadamente 0,0566 newton, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos el valor de la tensión. Todavía, en principio, casi no hemos hecho nada porque nos piden el valor de la carga. Bueno, ¿dónde va a aparecer el valor de la carga ahora? Pues en el siguiente análisis que hacemos. Alguien dice, oye, ¿por qué hemos sacado la tensión? ¿No la necesitamos? Sí, porque fijaos lo que va a ocurrir ahora. En el eje X vemos que la fuerza eléctrica y la tensión, la componente X, se tienen que igualar también. Está en equilibrio. Por lo tanto, yo puedo decir que la fuerza eléctrica entre esas dos cargas es igual a T sub X. Y ahora pues desarrollo las fórmulas. La fuerza eléctrica entre dos cargas es K por Q1 por Q2, pero en este caso como las dos cargas son iguales, Q por Q, Q al cuadrado. ¿Dividido de quién? De la distancia que las separa al cuadrado también, que es esta R, por eso le llamé R a esta distancia que separa a las dos cargas. Como estamos hablando de módulos, nada de vectores, simplemente ya vemos por el dibujo que uno va hacia la izquierda y el T sub X, o sea, la fuerza eléctrica va hacia la derecha, en este caso T sub X hacia la derecha.
¿Y t sub x cuánto vale? Pues vale t por el seno de 30, que lo vimos ya aquí. Bien, pues ya tenemos todo. Despejamos q. Q será igual a t por el seno de 30, que eso se queda como está. R al cuadrado, que pasa al otro lado multiplicando, y la constante eléctrica, que pasa al otro lado dividiendo. Y como está al cuadrado, pues para despejarlo hacemos la raíz de todo eso, ¿vale? Metemos los datos, metemos el valor de la tensión que teníamos por aquí, tenemos la raíz de 0,0566, que es la tensión que hemos calculado antes. Seno de 30, R, que hemos dicho que vale 0,75 metros al cuadrado, y el valor de la constante que nos da el problema de 9 por 10 a la 9. Hacemos la raíz, metemos todos los datos en la calculadora con mucho cuidadito y decimos que el valor, aquí yo me atrevería a poner así, el valor absoluto de la carga es de 1,33 por 10 a la menos 6 coulombios, o si lo queréis poner más elegante, 1,33 microcoulombios, ¿vale? Bueno, ¿por qué digo que es el valor absoluto? Porque no podemos saber si las cargas son positivas o negativas. Lo que sabemos es que las dos son positivas o las dos son negativas porque se repelen. Pero en principio, por lo que nos dice el problema, no podemos saberlo, ¿vale? Ya hemos calculado el valor de la carga y ahora nos dicen que calculemos el valor de la fuerza de repulsión, es decir, esta fuerza. Bueno, pues lo hago por aquí como otro apartado. El valor de la fuerza, esa de repulsión, hemos dicho que es K por Q al cuadrado partido de R al cuadrado, ¿vale? En valor absoluto, en módulo. K 9 por 10 a la 9 por Q, que la acabamos de calcular, 1,66 por 10 a la menos 6 por 1,66 por 10 a la menos 6, es decir, al cuadrado, dividido de la distancia que la separa al cuadrado. 0,75 al cuadrado. Si hacéis todo eso con la calculadora, nos queda, o al menos a mí me queda 2,83 por 10 a la menos 2 newtons. Esa es la fuerza de repulsión entre las dos cargas, ¿vale? Y bueno, mira, dice ahora, y calcularla también la tensión de cada hilo. Bueno, a buenas horas, ya la habíamos calculado hace un rato, ¿vale? La tenemos aquí. Bueno, pues ahí tenemos el problema, pues bueno, con un poquito de todo. Siempre, como siempre os digo, un buen dibujo nos facilita mucho los cálculos, ¿vale? Venga, hasta luego.